Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a estar resolviendo prácticamente dos ejercicios en uno por lo parecidos que son, entonces hay elementos en común que podemos reutilizar. Entonces la primera parte nos pide básicamente escribir una función llamada magnitud que reciba un vector y su tamaño y nos devuelva la magnitud de ese vector. Y por otro lado escribir otra función que se llame escalar que reciba dos vectores y su tamaño y calcule o devuelva el producto escalar de dicha función. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer siempre es leer justamente los datos. O sea, lo primero que tenemos que determinar es la cantidad de elementos que va a contener cada vector. Entonces defino un entero que le voy a llamar n y voy a pedirle al usuario que cargue ese tamaño. Entonces ingrese la cantidad de elementos. Ok, entonces ahora lo que cargamos se va a ir a la variable n. Entonces ahora cargamos los vectores. Entonces primero defino el vector a de n elementos. Como vamos a trabajar con números reales, entonces definimos el vector como float y definimos ahora un contador para ir cargando las posiciones del vector. Entonces empezamos un for i igual a 0 y menor a n y más. Y dentro de ese for también ponemos un mensaje para el usuario. Entonces ingrese el elemento a o ingrese el elemento 0 únicamente. Vamos a poner. Vamos a poner acá un mensaje primero que diga cargamos el vector A. Salto de línea, cerramos, ok. Entonces ahí sí podemos poner, ingrese el elemento, ponemos el valor de i y ponemos dos puntos y un espacio. Ahora sí, lo que cargamos se va a ir a la posición i del vector A. Ok, entonces con esto ya cargamos A y con un procedimiento similar vamos a cargar B. Entonces aquí defino, podía ponerlo al lado A, pero ya elegí ponerlo así ahora. Defino el vector b que también va a tener elementos y ahora cargamos el vector b y cada elemento que lea lo voy a cargar justamente en la posición i del vector b. Una consecuencia de lo que hablábamos en un video pasado respecto a vectores y funciones es que las modificaciones que hagamos en un vector en una función se van a reflejar en el vector original. Entonces podemos usar ese hecho para definir una función para cargar un vector. Entonces, ¿cómo haríamos eso? De la siguiente manera. Vamos a llamar una función, vamos a crear una función que se llame cargar vector. No va a devolver nada porque va a trabajar directamente con el vector. Entonces va a recibir un vector, en este caso estamos trabajando con float, le voy a llamar x y va a recibir también el tamaño. Ok, entonces voy a copiar esta parte que estaba aquí. Voy a eliminarle este mensaje y voy a poner que en vez justamente voy a cargar en la posición i del vector x, que va a ser el vector que voy a estar enviando a la función. Ok, entonces aquí voy a sacar esta parte, le voy a dejar el mensaje, cargamos el vector A y acá simplemente voy a llamar ya a la función que cree. Cargar el vector, le voy a mandar A y su tamaño que es de n elementos. Y lo mismo haría con B. Voy a borrar esta parte y le voy a llamar ahora a la función cargar vector con n elementos. Ok, inclusive como decía hace rato, para hacer más compacta la escritura, voy a definir ya los dos vectores juntos, A y B, ambos de n elementos. Ok, entonces voy a ver si en cuanto a compilación está bien, estamos bien hasta acá. Ok, ahora voy a definir las funciones magnitud y escalar. Entonces la función magnitud sí va a devolver algo, en este caso va a ser la magnitud de ese vector. Entonces va a devolver un float magnitud y va a recibir un vector float, lo voy a llamar A y justamente tenemos que enviar también como parámetro el tamaño de ese vector. Ok, entonces para la magnitud defino primero una variable, un acumulador que va a ser suma de los cuadrados, que va a ser igual a 0.
Y ahora lo que voy a ir haciendo es recorrer los elementos del vector y acumular en esta variable la suma de todos los cuadrados. Entonces voy a definir también un contador. Entonces voy a visitar otra vez. De hecho voy a copiarlo de aquí directo. Ok. Entonces desde i igual a 0, mientras que i sea menor que n, y avanzo de a 1 para visitar todos los elementos del vector. Entonces aquí lo que hago suma cuadrado va a ser igual al valor que ya tenía más justamente el elemento que está en la posición i al cuadrado. Ok, entonces ahí tengo ya la suma de los cuadrados del vector, de los elementos del vector. Entonces lo que tengo que hacer ahora es calcular la raíz cuadrada. Y para calcular la raíz cuadrada necesito la función sqrt que está en la biblioteca cmat. Entonces ahí ya puedo utilizar return sqrt de suma quad. Ya está. Entonces devolvemos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos del vector. Ok, entonces ahí ya tendríamos la magnitud. Ahora vamos a definir la función que va a calcular el producto escalar. El producto escalar también va a ser un dato, un valor, un número real. Entonces va a ser un tipo de dato float. Y aquí le vamos a llamar escalar. Y va a recibir dos vectores. Primero le vamos a llamar A. El segundo le vamos a llamar B. Y como los dos tienen el mismo tamaño, entonces enviamos una vez solamente el entero n. O sea, ahora sí, por algún motivo necesitamos considerar dos vectores en una función y tienen diferentes tamaños, entonces mandamos sus tamaños como parámetros, ¿verdad? Entonces aquí también vamos a utilizar un acumulador que va a ser float también, producto escalar, que inicialmente va a ser 0. Entonces también iniciamos un proceso de recorrer todas las posiciones de ambos vectores. Entonces justamente el producto escalar va a ser A0 por B0 más A1 por B1 y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un for para recorrer los elementos de ambos vectores y el producto escalar va a ser igual, el nuevo valor del producto escalar va a ser lo que ya tenía más el producto entre los elementos correspondientes en los dos vectores. Entonces va a ser A mayúscula I por B mayúscula I. Entonces, justamente cuando I valga 0 va a ser producto escalar que inicialmente vale 0 más A0 por B0. Cuando I valga 1 le vamos a sumar el A1 por B1. Cuando I sea 5, desde 0 hasta 4 ya tengo en producto escalar y le voy a seguir sumando el A5 por B5 y así llegar hasta los n elementos del vector. Entonces tengo el producto escalar. Entonces retorno simplemente el valor de esa variable al final. Entonces, una vez definidas todas nuestras funciones, inclusive también el proceso de carga de los vectores, entonces ahora voy a mostrar los mensajes. Entonces, la magnitud de A es, y ahí vamos a llamar a la función magnitud y le vamos a enviar A y su tamaño. Vamos a imprimir un salto de línea. Y por último vamos a imprimir el producto escalar. Escalar de A y B es. Y llamamos a la función producto escalar. ¿Cómo le llamé? Escalar nomás le llamé. Vamos a llamarle producto escalar. Producto escalar. O decía no, escalar nomás decía, entonces estaba bien al inicio. Entonces aquí le voy a llamar escalar. Y le voy a enviar A, B y el tamaño, justamente en el orden que consideré aquí. Entonces aquí envío la referencia al primer vector, la referencia al segundo vector y el tamaño de ambos. Ok, entonces también le agrego un salto de línea. Hicimos muchas cosas, pero recién ahora es la prueba. Vamos a ver qué tal nos va. Entonces vamos a ingresar tres elementos.
Entonces el vector A va a tener 1, 2, 3 y el vector B va a ser 2, 4, 6. Entonces nos dice que el producto, la magnitud de A es 3.74166 y el producto escalar de B es 28. Entonces 2 más 8, 10, 18, 28. Sale bien el producto escalar y creo que la magnitud también está correctamente. Ok, entonces en este programa, haciendo un recuento de lo que hicimos, lo primero es que usamos el hecho de que lo que yo haga con un vector en una función se refleja en el vector original. Entonces aprovecho eso para definir una función, cargar vector, a la que le mande el vector y pueda cargarlo a través de ese int, como venía haciendo en el main. Y después definir las funciones de magnitud y producto escalar, de acuerdo a su definición matemática de cada uno de ellos, pero utilizando vectores para almacenar sus datos. Espero que este video les sea útil y nos vemos en el siguiente.